acá en el mes de abril. Es un mes bueno. Y estamos, este mes la serie se llama Victoriosos, no se le olvide, Victoriosos. Entonces, estamos en esta serie donde hemos estado tocando ciertos temas muy buenos y por fe creemos que este mes de abril será un mes de milagros y victorias para nuestra vida. Por eso se llama Victoriosos. Y en Hechos capítulo 12, hay una historia espectacular. Miremos pues lo que dice aquí la escritura. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero, aquí comienza lo bueno, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Sigamos leyendo un poquitico más. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Wow. Siga, Carlitos, esto está bueno. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María. ¿A dónde llegó? Tenga presente. A casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. 16. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Amén. Y amén. Qué
Tremenda palabra. Mes victoriosos. Y esta conferencia, si usted está tomando nota, se llama así: oración victoriosa. Y es muy buena esta historia porque mire, en ese tiempo las iglesias no eran como son ahora, ¿no? Que tenemos todas estas cosas, que hay cámaras, que hay sonido, que hay grandes auditorios donde decenas, cientos de personas van. No, en ese tiempo la iglesia era en una casa, así como acá, era en una casa. Y dice que ese poder que se movía en esas casas sacudió toda Samaria, Jerusalén y aún mismo el Imperio Romano. No escuché esto porque lo interesante de esta historia es que ahí no habían gente con ningún doctorado en teología, ahí no había gente con ningún título eclesial, ahí habían personas que tenían algo en común, que seguían a Jesús y tenían fe. Y esto es bien interesante, bien importante. Cuenta la historia de que Jacobo entonces había sido muerto, que este tipo llamado Herodes, puesto por Roma, había tomado, como había visto que a los judíos les había agradado que muriera Jacobo, tomó preso a Pedro. Y aquí comienza la historia, porque a Pedro lo toman preso y dice que 16 hombres lo custodiaban. Dios mío, ni porque fuera quién sabe qué, un bandido. Lo custodiaban 16 hombres, lo metieron a la cárcel y Pedro dormía en medio de uno y del otro. O sea que uno aquí y otro acá, y Pedro estaba durmiendo ahí en la mitad. Estaba encadenado, estaba en prisión. Había mucha oposición. Escuche esto, mucha oposición. Y Herodes estaba feliz porque estaba ganando puntos con la gente. Y esto es bueno. Esto es bueno cuando uno se da cuenta que el ámbito espiritual es muy importante y que muchas cosas que suceden en lo natural son causa de que primero sucedieron en lo espiritual. Y que así como muchas cosas no suceden en el mundo natural, es porque nos hace falta que nosotros provoquemos que sucedan primero en el mundo espiritual. ¿A través de qué? A través de la fe y la oración. Diga conmigo, la fe y la oración. Si hay algo poderoso, es la fe con la oración. Escuche esto. Mire, ¿qué prueba aquí la palabra? La palabra prueba que el hombre no ha podido construir nada donde la fe y la oración no puedan entrar. Escuche esto. No hay nada donde la fe y la oración no lleguen. Usted y yo estamos aquí en la Unión Valle, Colombia, y comenzamos a orar. Y nuestra oración puede llegar a cualquier parte del mundo. Es ilimitado el poder de la oración. Entonces, este tipo Herodes tiene en prisión a Pedro, ha ganado buena reputación con el pueblo, matando al uno y encarcelando al otro. Y la gente está feliz, así como cuando hay gente que cuando le viene a uno una calamidad se alegra. Y hay otro tipo de gente que con tal de ganar puntos con otros. ¿Usted entiende eso, no, Luis? ¿Cierto que sí? Con tal de ganar puntos con el otro, entonces se suman a lo que la gente dice, a lo que la gente pide. Hay gente que habla mal de otro con tal de ganar puntos, no sé con quién. Hay gente que envía la vida de otro con tal de ganar puntos, no sé con quién. Hay gente que desea el mal, no sé con qué fin. De verdad que
que la humanidad no se comprende. Pero todo esto se mueve ahí espiritualmente a través de Herodes. Herodes se levantó para hacer la vida imposible de la iglesia. Herodes se levantó para que las puertas de la iglesia se cerraran, para acabar con el avivamiento, para traer temor, para que la gente a puerta cerrada, como estamos hoy, acá, se reuniera a puerta cerrada y, entre comillas, se limitar el plan de Dios. Pero eso es imposible, mire, el plan de Dios es imposible de limitar. Esto, aparte de ser una pandemia, es una guerra emocional, religiosa, espiritual, financiera, de toda índole. Hay lugares que por ley se deben cerrar, pero hay lugares que están cerrados que deberían estar abiertos. Deberían estar abiertos, pero están cerrados. Y esto es muy controversial. Pedro está atrapado en prisión, pero si me regala la cita, Carlitos, pero hay un lugar donde se ora. Y dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por el hombre de Dios que estaba mentoreando sus vidas. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Usted ha llegado a emprender algo sin cesar? Cuando uno está estudiando, uno sabe que si va a empezar una carrera, pues debe terminarla, ¿sí o no? Si va a empezar un proyecto, un plan, uno persiste y persiste hasta que lo termine. La fe es muy importante para el éxito de nuestra vida, porque la palabra de Dios dice en Hebreos que cuando usted y yo tenemos fe, podemos agradar en cierta manera a Dios. La Biblia dice que todo el que, en el verso 6 de Hebreos, que todo el que se acerca a Dios debe tener fe. Dice, crea que le hay. Y dice también que Dios da regalos y galardones a los que le buscan. Y esto es muy poderoso cuando usted conoce el poder de una congregación que ora. Escuche bien. Es muy importante esto. Por eso es tan importante tener una familia en la fe. Así como uno tiene la familia que Dios a uno le ha dado. Pero tener una familia en la fe es vital. Es vital. Se requiere de un lugar, de una familia en la fe, donde se provoque un movimiento espiritual y se abra una puerta espiritual para que se manifieste aquí en la tierra. Recuerden que Jesús dijo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y uno se da cuenta que en el cielo no hay nada de estos caos que pasan acá en la tierra. La Biblia dice que allá no hay tristeza, que allá no hay llanto, que allá no hay coronavirus, que allá no hay pobreza, allá no hay escasez, allá no hay divorcios, allá no hay no hay muerte, allá no existe nada que cause calamidad. Allá todo es gozo, allá todo es adoración, allá todo es alabanza. En el cielo todo es motivo de fiesta. Y usted y yo tenemos una responsabilidad delante de Dios. Una responsabilidad de provocar que en nuestra familia pasen cosas mejores a través de la fe y la oración. De provocar que a nuestros hijos les pasen cosas mejores, que ellos no pasen por las verdes y las maduras que nosotros tuvimos que pasar. De provocar, escuche,
¿Y por qué no? Que nuestra familia sea una familia mejor de lo que ha sido. Y que nuestra familia se convierta de verdad en una inspiración de vida para la sociedad. Y esto es muy importante. Esto solo lo causa la fe y la oración. Diga conmigo, fe va unida de oración. Mire, hay llaves espirituales que usted no puede olvidar. Si hablamos de fe, hablamos de oración. Y si hablamos de oración, hablamos de ayuno. De abstenerse de comer y orar. Van unidas. Este cordón de 3 dobleces. Fe, oración, ayuno. Hay una iglesia que está reunida en una casa orando para que Pedro sea liberado. Escuche esto. Para que los planes de Herodes sean estorbados y para que el propósito de Dios se cumpla en esa ciudad, gústele al que le guste. Y usted tiene que tenerla muy clarita en esta vida. Porque cuando uno se determina que va a cumplir el propósito de Dios y que va a agradar a Dios, muchas veces va uno a tener que desagradar a algunos. Y no va a caminar uno con Herodes, que no necesita ganar puntos con nadie. Usted y yo necesitamos ganar puntos con Dios y punto, ya. ¿Escuchó, Luis? Van a ganar puntos con el que es. Ay, pero que venga, usted no puede caer en ningún juego. Escuche esto. En ningún juego, ni ninguna artimaña espiritual del diablo. Y ganar puntos con Dios es fácil. Y puntos con las tinieblas también es bien fácil. ¿Escuchó eso? ¿O qué de difícil es yo ponerle tema a Luis de William y hablarle mal? Y yo pararle oreja al hombre. Escuchar que me habla mal, de escuchar la basura, pura basura. Fácil. Mira, hay puertas espirituales como lo son la vista, la boca y los oídos. Y es facilito uno resultar enredado. Y es bueno que usted pueda identificar qué es fruto de la carne y qué es fruto del espíritu. Toda persona que lo llame a uno para criticar a otro y hablarle mal de otro, eso es un fruto de la... Listo, eso no hay que estar revestido de nada para uno saberlo. En Gálatas, me regala esa cita, Carlitos, porque estamos como entrando en territorio apache ahora sí. Capítulo 5, creo que el verso 22 en adelante, porque es que mira lo que dice allí. El fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Templanza, mansedumbre, contra tales cosas no hay ley. Colócame los de la carne, Carlitos. Manifiestas, entonces creo que es el 20. Manifiestas son las obras de... Exactamente, el 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Ojo pues, adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría. Mira esta belleza. Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Mire qué chorizote tan largote. Envidias, homicidios, borracheras, orgías
y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, Dios mío. Entonces mira esto pues. Entonces usted no puede decir, bueno, un cristiano no puede decir, escuche esto, que está caminando de la mano de Dios y que Dios está con él cuando practica eso. ¿Y qué? ¿Cómo así? Dejamos de robar, de adulterar, de matar, pero llegamos a la iglesia y nos fascina hablar mal de otro. Ahí está. ¿Usted qué dice? ¿Usted que tiene gafas? ¿Ah? ¿Usted también? A mí se me quedaron las mías hoy. ¿Ah? Nos fascina criticar. Y toda esa listota allí, de la cual dice hay que hechicerías también. Ay, Dios santo. En muchos cristianos son comunes y son normales. O sea, se levantan las manos, se adoran, pero eso en ellos es normal. Hablar, criticar, hablar de lo que no saben. Hablar de lo que no conocen y meterse en cosas que no tienen ni idea. ¿Por qué William critica a Luis? A ver, ¿a usted por qué lo critican? ¿Por qué hablan mal de usted? Porque lo envidian. Otro fruto de la carne. Entonces ahí van varios, ¿no? ¿Cierto? Lo envidian. Yo no sé qué era, pues. ¿Cierto? Eso pasaba allí con Pedro y pasó con Juan. Y cuando Herodes vio que al pueblo le gustó, escuche, le gustó a los judíos, eso no le gustó a los gentiles. Esto le gustó a la misma gente que tenía la misma fe. Gente que tenía la misma fe. ¿Está escuchando, Carmenza, eso? La misma fe. Que uno fuera asesinado y que el otro estuviera en la cárcel. Wow, la gente comenzó a celebrar. A celebrar. Porque no solamente uno ya había muerto, sino porque el otro también, después de la Pascua, lo iban a matar. Lo que la maldad no contaba es que la iglesia, en esa casa de la mamá de Juan Marcos, el que escribe el Evangelio de Marcos, ese es Marcos, se hacía oración a Dios por Pedro, sin cesar. No sin César, tu hermano, no. Sin cesar, sin parar, sin su cuñado, mijo. Pise blandito, mijo, ahí. Pasito, pasito. Oiga. Oración sin cesar. O yo no sin cesar, el primo suyo, no. Sin cesar, sin desmayar, sin sacar punta, metiéndole a eso berraquera, metiéndole fe, metiéndole persistencia, metiéndole perseverancia, no dándose por vencido hasta no ver una respuesta de parte del cielo. El problema con nosotros es que comenzamos a orar y cuando vemos que las cosas se tardan, abortamos. ¿Cuántas oraciones no abortamos cuando estábamos a distancia, cerca de ver el milagro? Porque nos desanimamos, nos afligimos, nos cansamos. Y cuando hay de esos judíos que hay ahí que le alimentan el desánimo a uno, es muy complicado. Es difícil. Ellos están orando. ¿Y sabe qué pasó en esta casa? Esta iglesia que estaba en esta casa puso en jaque mate
a través de la oración y la fe a Herodes y a todo ese imperio. Escuche esto. Dios a nosotros nos ha dado poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Usted tiene poder y autoridad en la autoridad de Jesús y en la justicia de Jesús de orar, creer y ver el milagro. Y de persistir en esa oración. Santiago dice que es la oración eficaz la que puede. El capítulo 5. Dice, la oración eficaz del justo tiene poder. Es esa la que tiene poder. Por eso usted y yo tenemos que lidiar con estos frutos de la carne en nuestra vida personal, porque esos frutos de la carne son enemigos de nuestra alma y son enemigos de nuestra prosperidad, y todo eso a uno le impide prosperar. Por eso usted y yo tenemos una pelea todos los días con nosotros mismos. Es que la pelea no es con Luis. ¿O sí, Luis? No, sí. La pelea es con nosotros mismos. ¿Cierto? Con nuestros ojos. Job dijo, yo hice pacto con mis ojos. Job tenía una pelea con sus ojos. David dijo, guarda mi lengua del mal y mis labios de hablar engaño. David tenía una pelea con su boca. ¿Cierto que sí? El apóstol Pablo tenía una pelea con su oído. Por eso escribió que no andamos por vista, sino por lo que oímos, por lo que sabemos, por la fe, lo que vimos en el cielo. Pero son cosas que tenemos que lidiar usted y yo todos los días y someterlas a los pies de Jesús, porque son importantes que usted y yo gobernemos sobre esas cosas y que a través de y que esas cosas sean cambiadas por el fruto del Espíritu. Es amor, paz, bondad, fe, templanza, mansedumbre, benignidad. Dice que contra tales cosas no hay condenación. No hay fe, no hay mal, hay fe allí. Y ellos están orando porque ellos saben que cuando una iglesia se levanta en oración y en ayuno, escuche esto, cuando una congregación se levanta en oración y en ayuno, siempre van a ocurrir cosas sobrenaturales. Siempre. Siempre. Y nosotros debemos volver a esas bases, porque son las llaves de una vida de fe. La oración, el ayuno, la fe, la palabra de Dios, la unción del Espíritu Santo, la sangre de Jesús. Son llaves que usted no puede dejar de usar y de practicar. Lleve los años que lleve. Porque esto no, mira, esto no es cuestión de cuántos años lleva usted y cuántos años lleva el otro. Olvídese de eso. Esto es cuestión si de lo que yo estoy, de qué yo estoy sembrando para cosechar. Si yo estoy sembrando para la carne, de la carne voy a cosechar, dice el apóstol Pablo. Pero si yo estoy sembrando para el Espíritu, del Espíritu voy también a cosechar. Y usted necesita tener un espíritu fuerte, bien alimentado, bien nutrido. ¿Cómo se nutre? A través de la fe, a través de la palabra, a través de la oración, a través de rodearse usted de un panorama y de gente de fe. Escuche esto, gente de fe, gente que quiere agradar a Dios. No gente que quiera agradar a los demás y agradar a Dios, porque es imposible servir a dos señores y agradar a dos señores. Uno no es capaz. Usted no es capaz de agradar a todo el mundo. Ni uno necesita la aprobación de todo el mundo, tampoco. Escuche esto, no es arrogancia, es realidad y es fe.
Usted no necesita la aprobación de todo el mundo. Usted tiene su fe, tiene su creencia, se va a meter con Dios, va a buscar a Dios. Voy con Él para las que sea, voy es para adelante. Ah, que no le gustó, que a Julano, que a Sultano, que yo lo siento mucho. Yo voy por lo mío. Yo quiero meterme con Dios. Yo quiero experimentar a Dios en mi vida. A Herodes le disgustaba. Y los judíos, aunque creían en Dios y adoraban a Dios, les gustaba ver caer a otro. Wow. Cualquier parecido con algún caso que usted conozca es solamente coincidencia. Mire, las tinieblas y el diablo tiemblan cuando una iglesia se levanta en oración. Eso es tan poderoso, es tan extraordinario. Porque ellos están orando en la casa. Escuche esto. Ellos están orando en la casa, pero algo va a pasar en la cárcel. Ellos están clamando, así como claman los cristianos a veces de: suelta a Pedro, suéltalo, que lo sueltes, que se suelte Pedro, que se sane Pedro. Y si comienza eso, queda uno hasta sin voz. Y suéltalo, que se libere Pedro, que lo suelte. Y ellos están ahí: Señor, libera a Pedro, mete tu mano, envía tu poder. Señor, no permitas que Herodes se salga con la suya. Señor, que nada ni nadie sea un impedimento para que los planes de Dios se cumplan en mi familia. Usted tiene que orar así: que nada ni nadie sea un estorbo para que la bendición de Dios fluya en mi casa. Señor, que toda maldición, mire, si uno no lidia y no cancela, yo le voy a enseñar algo. Si usted no cancela las obras de la carne en usted, en la generación que viene después de usted se convierte en una iniquidad. Si usted no lidia con el bochinche, en sus hijos ya no es un pecado, ya es una iniquidad. Esto es serio, esto no es un juego. Si usted no lidia con toda esa lista que está ahí, Gálatas 5:19, si yo no lidio con la ira y el enojo en el hijo mío, se va a convertir en una iniquidad. Porque ya no es un pecado, ya es una iniquidad. Ya es algo serio, algo muy serio. Si yo no lidio, entonces usted no puede sacar pecho y decir: no, es que nosotros, la familia tal, somos muy tal. No, pues qué orgullo. Usted no puede sacar pecho. No, es que acá en la casa, la familia García, somos muy rebeldes. Y hemos sido muy rebeldes. Eso es una iniquidad y eso es una maldición sobre la familia. Eso no es ningún orgullo. Eso es una puerta de iniquidad y de maldición que está azotando a esa familia. Y si no se lidia con eso y si no se cancela, pues esa familia no va a ser fructífera. No es que Yango, la familia Yango es muy terco como un burro. Eso se llama obstinación en la Biblia. Y en Primera de Samuel dice que eso es contado como hechicería. Y eso es una iniquidad. No es que William es muy orgulloso y todos los Barretos son muy orgullosos. Si uno no lidia con eso, está trabajando la maldición y la iniquidad y la está aplaudiendo en la vida de uno. Y eso es un ladrón eterno, generacional, de bendición en esa familia. La embarré, ¿sí o no? Íbamos tan bien. No, porque es que yo no puedo ver el lobo en su vida y aplaudirle el lobo. Yo tengo que hablarle a usted para que usted aprenda y para que usted sea equipado, mijo, equipado. Y en el ejercicio espiritual usted comience a conquistar todas esas cosas.
Ellos estaban orando en la casa, pero Dios está a punto de hacer algo en la cárcel. La gente de la casa no sabe lo que está pasando en la cárcel y la gente de la cárcel no sabe lo que está pasando en esa casa. Amén. Mire, cada vez que usted venga a la casa del Señor, usted tiene que tener la certeza y la fe de que usted está en la casa del Señor, proclamando su fe, ejercitando su fe, y algo positivo y poderoso está pasando en su casa y en su familia. Usted no necesita verlo. Tal vez usted no lo vea al instante, no lo vea ya. Usted lo que tiene que estar es con la certeza creyéndolo, confesándolo, decretándolo, declarándolo. Algo poderoso está pasando hoy también con usted y conmigo. Y esto es lo hermoso de la oración, porque mientras soltamos palabra, mientras oramos, algo está pasando. Algo está pasando. Yo estoy convencido de que ayer tuvimos un tiempo de clamor tan poderoso que yo quedé tan convencido de que algo sobrenatural pasó. ¿Cierto, mija? ¿Cierto, Ariel? Algo sobrenatural pasó. Algo poderoso sucedió. Uno como que lo siente, uno como que lo ve, como que lo percibe. Esa es la fe. Hay oraciones que abren prisiones, mis apreciados y apreciadas. Hay oraciones que rompen cadenas. Hay oraciones que quebrantan la iniquidad de muerte en una familia, la ruina, la miseria, la enfermedad terminal, la escasez. Hay oraciones y decisiones que cierran la puerta a la maldición en una familia. Por eso usted no se puede desanimar. Ahí se lo vuelvo a repetir. No se vale que se desanime y que tire la toalla. ¿Usted se imagina a Jesús si hubiera tirado la toalla? ¿Ah? Jesús no tiró la toalla, mano. La toalla se tira cuando están en el ring, en el boxeo, cuando ya uno de los contrincantes ya no da más. Ya tienen que ir a que le den frijoles con chocosuela, porque ya el tipo no va. No. ¿Ah? Porque ya el tipo ya no tiraron la toalla y ¡pum!, hermano. Entonces tiró la toalla y perdió. No, Jesús no tiró la toalla. Jesús se ciñó la toalla. Dice la Biblia. Jesús se ciñó la toalla y ¿sabe qué? Siguió sirviendo a sus discípulos. Les lavó sus pies. Y les dijo, ¿saben qué, muchachos? Ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado, pero necesito lavarlos. Y Pedro, el que está en la cárcel, dijo, usted a mí no me va a lavar, porque eso era rebelde como él solo. Usted no me va a lavar. Y Jesús le dijo, no. Bueno, si usted no es lavado, usted conmigo no tiene parte en este combo, en este parche. Cuando el hombre vio que Jesús le dijo eso, dijo, no, Señor, sí, entonces sí, láveme las manos, la cabeza, lo que usted quiera. ¿Sí ve lo que hace la rebelión? ¿Sí ve lo que hace la religión? Y Jesús se ciñó la toalla, sirvió, los lavó. Y ahora está Pedro allí. Mire, ¿y sabe qué es lo más tremendo? Pedro está ¿qué? Durmiendo. ¿Cómo está Pedro? En medio de dos manes, Dorita, en medio de dos guardias. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Él está en la mitad, encadenado, y estos están ahí. Y Pedro está durmiendo. A veces dormir es señal de fe. Claro que hay unos que tienen mucha fe y siguen durmiendo. ¿Cierto que sí? Duermen y duermen y duermen y entonces ya usted sabe que no, el pastor dijo que era señal de fe y me acosté y cae que no me levanto. Y no, pues qué fe tan terrible.
Una fe le da tremenda. No, dormir, cuando usted sabe que Dios tiene planes con usted y que usted cuenta con una familia en la fe y un ejército de guerreros de oración, usted puede dormir tranquilo. Por eso David escribió: yo me acosté en paz y en paz duermo, porque Dios me hace vivir confiado. Estaba siendo perseguido por Saúl cuando escribió el Salmo, pero David era un hombre de mucha oración y sabía que el plan de Dios con él estaba por encima de cualquier plan de destrucción que se levantara contra él. Y Pedro está durmiendo, y no está durmiendo a las mil maravillas, como era encadenado para dormir, colgado. Oiga, por eso es que dicen: se duerme volando un poncho. ¿Sí o no? Se duerme cuidando un león. Así le digo yo a mi mujer: Dora, usted se duerme cuidando un león. Y Pedro está durmiendo. ¿Recuerdan en la historia en Marcos capítulo 4? Cuando Jesús está con ellos en el bote, que se desata una tormenta y Jesús está en la popa durmiendo. Señor ahí relajado, porque él sabe que él tiene que ir a la cruz y que no va a morir ahogado. Y los apóstoles tampoco iban a morir ahogados. Él tenía un propósito eterno con ellos, pero ellos están asustadísimos ahí pensando que se van a morir. Y Jesús está cayéndole agua encima, durmiendo feliz. Y uno que no es capaz de dormir con una gotera a veces, ¿sí o no? ¿Ah? Dios mío. Jesús está durmiendo. Dormir en paz, señal de fe. Y el hombre está durmiendo y la iglesia está encocada orando. Y orando. Dice entonces que en medio de ese sueño, Dios se manifiesta. Mire, a veces uno tiene que aprender a confiar y a creer, porque no es el afán mío el que mueve la mano de Dios. Es la fe, es la oración. Y Jesús habló de esto en Mateo 6. Por nada estéis afanosos, por nada estéis angustiados. ¿Ustedes por qué se afanan tanto? Si la gente que no tiene fe viven afanados por las cosas de la vida, por qué van a comer, qué van a vestir, afán, hay mucho afán, mucha presión por las cosas financieras y materiales. Y esa gente vive desesperada. Yo conozco más de un rico que son desesperados. Yo no entiendo. No disfrutan una casa, no disfrutan dos casas, no disfrutan una finca, no disfrutan un carro, no disfrutan nada, ni deja que nadie lo disfrute. Eso no es bendición. Y Jesús enseña ahí en Mateo 6 que nosotros, del verso 29 al 33, Carlito, regálame esa cita porque me fui para allá. Ya vamos a acabar. Hoy es cortico, vea. Lástima, ¿no? Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria, hablando de los lirios del campo, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más. Le levante su mano y diga: Dios va a hacer mucho más conmigo de lo que yo creo. Amén. No hará mucho más con nosotros, hombres de poca fe. No os afanéis, pues, diciendo que comeremos o beberemos o que vestiremos. Porque los gentiles, la gente que no tiene a Jesús, la gente que no tiene su fe, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Ahora habla Jesús a los hijos. Diga: yo soy un hijo de Dios. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad
de todas estas cosas. Y ahora viene la palabra más maravillosa que usted puede cumplir, ejercitar en su vida. Mire, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Por qué le da un aplauso al Señor por esa palabra tan buena? Aleluya. La demanda suya y la mía es buscar el reino de Dios, hacer la voluntad de Dios, cumplir el propósito de Dios. No hay nada que sea superior a ese propósito. Mire, por eso muchos caminamos en paz en medio de una pandemia. Seguimos creyendo, seguimos congregándonos, seguimos haciendo la visión, seguimos adelante aunque contra nosotros se levante guerra. Yo camino confiado. Y seguimos haciendo las cosas, porque es que la prioridad es el reino de Dios, es el plan de Dios, es el deseo de Dios en su corazón. Y cuando uno se centra en que va a cumplir el propósito de Dios en esta tierra, nada lo puede impedir. Absolutamente nada. Por eso Pedro está durmiendo. Yo declaro en el nombre de Jesús que usted va a comenzar a dormir en paz y en bendición a partir de hoy. Y va a ser libre de tanto afán y de tanta ansiedad. Pedro está durmiendo. ¿Y qué está haciendo la iglesia? La iglesia no está durmiendo. La iglesia no está llamada a ser una iglesia durmiente. Está llamada a ser una iglesia que vigila. ¿Cómo así, pastor? ¿Irnos a vigilar? No, que guardia las vigilias de la noche, que dedica tiempo a Dios en la noche para orar. Cuando uno se reúne en familia y digo, bueno, ¿qué horas son? Ya va a empezar todo el programa. Bueno, como falta media hora, vamos a dedicar 20 minutos en esta familia. Vamos a orar por esta familia. Y vamos a levantar un altar a Dios en esta familia. Y vamos a orar. No vamos a permitir que otro altar sea levantado en esta familia, sino un altar a Dios. Hay algo muy poderoso cuando el altar en una familia es levantado a Dios. Por más que quieran la adversidad y las tinieblas, no se va a poder levantar otro altar. Cuando un altar genuinamente es levantado a Dios. Vuelvo y le digo, por eso hay que lidiar con los frutos de la carne, todos. La independencia, la rebelión, usted ya se lo sabe de memoria. Hasta en lenguas usted es capaz de decirlos. Pero si no se lidia con eso, se va a convertir en una iniquidad. Y por eso, mire, es que es muy complicado que nos comportemos mal y querramos que Dios nos haga bien. Eso, mire, y eso es una moda en las iglesias. Levantamos las manos, que adoramos, alabamos, pero seguimos con los frutos de la carne y queremos que Dios nos bendiga hasta la lengua. Queremos que aparezca lo que se perdió. Queremos prosperar. Queremos ser engrandecidos, enriquecidos. No, mejor dicho, irnos a andar el mundo. Pero no nos comportamos en justicia. Y es buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es eso? Que toda injusticia en nuestra vida tiene que ser lidiada y comenzar a solucionar. Y trabajar en eso, trabajar en uno mismo. Espíritu Santo, transforma mi vida. Espíritu Santo, mira que es que yo tengo esta listica aquí. Esta listica en mi vida. Usted ya leyó Gálatas 5:19. Ahí saque la lista suya. Esta listica en mi vida, mira. Y esto se convirtió en un enemigo de mi alma y de mi prosperidad. Ayúdame y dame la victoria sobre esto. Y Dios a uno le va a ayudar. Porque usted está buscando la justicia de Dios primeramente en usted.
pero queremos cambiar el mundo, que Dios libere a Julano, a Sultano, a Mengano. Ustedes no, otros, llenos de envidia, de crítica y de maldad y de laxivia. Eso es imposible. Es imposible. Usted es conocido por Dios en el cielo, pero es conocido por las tinieblas, si es de verdad, en el infierno. A Jesús conozco, dijeron los hijos de Exeba. A Pablo, al que ustedes predican, conozco, pero ustedes no los conozco. No lo conozco, mosco. Y así funciona la vida evangélica cristiana de miles de personas. Por eso están las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Imagínate eso. Sigo acá para terminar. Una iglesia que es militante, que ora, que son guerreros de oración, va a poder influenciar y gobernar toda una ciudad, si así se dispone a hacerlo. Por eso aquí nos hemos levantado contra el asesinato, contra el sicariato, contra la prostitución, contra todos esos movimientos que sean la extorsión. Y usted es testigo que Dios nos ha dado la victoria. Que esto no lo puedo uno orar en público ni en las cámaras. Pero Dios responde. Dios responde. No podemos hacer otra cosa que no sea orar y creer que los ángeles se mueven a nuestro favor. Salmo 103, verso 20, Dora lo dice. El Salmo lo dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. El ángel se presenta en prisión. Dice que el Señor lo libera de las cadenas. El ángel lo despierta. El ángel le dice, bueno, vístase pues, cíñase Pedro. Y Pedro se coloca su túnica, sus sandalias. Y el ángel comienza a guiar a Pedro en medio de los dos soldados. Los dos soldados siguieron confundidos porque ya no era un sueño, sino que ya era Dios allí. El Señor lo saca de allí. Primero quita las cadenas, luego lo saca de esa prisión y luego lo pasa por otras puertas allí. En ese momento, Pedro piensa que está soñando, que está teniendo una visión, pero no es así. Mire, con toda mi fe yo le puedo decir que este mes de abril es profético. Abril, de abrir puertas, de romper cerrojos, de desmenuzar cadenas, de abrir brecha, de abrir camino donde no lo hay. Esto es un mes muy poderoso para nosotros y es profético. Usted debe creer con todo el corazón que en este mes de abril Dios va a abrir para usted lo que está cerrado y lo que está impedido. Pero hay que orar, hay que clamar, hay que creer, hay que insistir, hay que orar sin cesar. Pedro sale entonces y pasa por dos puertas, mira. Qué chévere cuando uno va al lugar o al centro comercial y usted se para acá y con el movimiento suyo la puerta se abre. Pero si usted se mueve
Hay un sensor de movimiento ahí que si usted llega y se para ahí como un ente, ahí lo tienen que sacar los restos a usted. Dice, usted ahí. No, usted llega, usted viene caminando y ya el sensor lo detectó y se abre la puerta. ¿Usted cree que eso de dónde vino? Del cielo, mijo. Esa tecnología vino del cielo. Y cuando usted tiene un movimiento de fe y manifiesta su fe con la oración, con el clamor, con congregarse, con el ayuno, las puertas se le van a abrir a usted por sí solas si usted se mueve por la fe. Y las puertas que son para usted son para usted. Lo que es para usted es para usted. Y puertas que solo a usted se le van a abrir, que no son para nadie más, sino para usted. Puertas de bendición, puertas de sanidad, puertas de restauración, puertas de abundancia, puertas de milagros, de cancelación de deudas, de milagros de favor, de gracia, de milagros inusuales, puertas de liberación. Esas puertas se manifiestan en usted en este mes. Y dice entonces que el Señor saca a Pedro de allí. Y ya volvamos a la cita. Gracias, Carlitos. Cuando él llega y toca, creo que el verso 16 de Hechos 12. Creo que el 16. Todavía me funciona la retentiva. Mire esto. Pedro llega hasta donde están ellos. ¿Ellos están haciendo qué? Orando. Orando a Dios. Y Pedro llega hasta allá. Él salió y las puertas se le abrieron por sí solas. La puerta de hierro, Dios lo sacó y lo llevó hasta allá, hasta la puerta. Y ellos están orando y Pedro llega ahí. Nadie le abre. Esa puerta si no se lo abrió, como las otras. Y esa gente está dentro prendida. ¡Ay, que suéltalo! ¡Que libéralo! Y en guerra espiritual. Pedro comienza a llamar con su voz. ¡Buenas! ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? La gente se escucha adentro y se escucha, es que algo está pasando allá. Alguien escucha la voz de su pastor, porque las ovejas oyen su voz y él las conoce. Y es Rode, una joven consagrada a Dios. Me pareció que como la voz de Pedro tocando la puerta. Va, ve que es Pedro y él está ahí parado y de la emoción vuelve y le cierra la puerta y se entra. ¿Ah? Se entra. Entró y dio la noticia. Pedro está en la puerta. La gente sigue orando. Y un líder le dice: ay, usted tiene mucha fe, usted ya está alucinando en la fe, usted ya está en un extremo. Debe ser su ángel que está allí. Y el hombre está afuera, tocando y llamando. Dice entonces, ahí en el verso 16, cuando le abrieron, escuche, cuando le abrieron, hay puertas que si usted no persiste en tocarlas, tampoco se le van a abrir. ¿Escuchó eso? Usted puede estar, Dios está con usted está ungido, pero hay puertas que Dios le abre a usted. Pero hay puertas que si usted no toca y persiste, no se abren. Cuando le abrieron y le vieron, se quedaron asombrados, es la palabra. Impresionados. Y luego la oración no tiene poder. ¿De quién era la fe entonces aquí? ¿De la iglesia o de Pedro? Por su iglesia. Es porque usted está orando por un milagro.
No le pase lo del ciego. Quiero ver, quiero ver. Señor, sánalo, sánalo. Veo, veo, no lo puedo creer. Quedó ciego otra vez. No, muy duro. Es la fe. Es la fe. Pueden haber cientos de personas y entre cientos de personas orando, una decena con una fe genuina. ¿Por qué no se pone en pie y oramos? Gracias, Jesús, tu presencia. Mire, usted tiene que volver a persistir en esas oraciones que ha abandonado, en esas puertas que ha dejado de tocar. Porque hay que persistir, persistir. Jesús dijo: toquen hasta que les abran, llamen hasta que les oigan, busquen hasta que hallen. Eso es la fe. Y así funciona el reino de Dios. Señor, gracias por tu palabra. Ya puede levantar sus manos con libertad ahí. Usted que nos va a estar escuchando en casita también puede levantar sus manos con libertad allí y creer. Porque hay oraciones que hemos abandonado. Hay anhelos que hemos tirado al baúl del olvido. Y en esta mañana el Señor nos habla y nos desafía a volver a retomar la oración como llave, como regla de victoria, la fe, el clamor. Señor, y nosotros estamos orando por aquellas cosas que están bajo prisión, aquellos sueños, anhelos, metas, situaciones. Hay una sanidad que está allí por manifestarse. Hay un pago de deudas milagroso. Hay gracia y favor de Dios por activarse. Hay una protección para nuestra familia que puede ser más fuerte el cerco si los ponemos más en oración. Hay victorias que están a punto de manifestarse si seguimos golpeando, orando, clamando, perseverando en ti. Y en esta mañana nos levantamos para orar. Nos levantamos para orar por nuestra ciudad, Señor, para bendecir nuestra ciudad, para bendecir la Unión Valle en el oriente, en el occidente, el norte y el sur, declarando vida sobre la Unión Valle, soplando vida sobre la Unión Valle, tomando autoridad en la justicia y en la autoridad de Jesucristo contra toda enfermedad, contra todo COVID, contra toda pestilencia, contra toda mortandad, contra toda destrucción, contra todo lo que se quiera levantar para diezmar la población antes de tiempo. Señor, declaramos que los propósitos de maldad no prevalecerán. Las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia de Jesús. Todo lo que quiera encerrar tu iglesia, Señor, oprimir tu iglesia, todo Herodes que se quiera levantar para criticar, para hablar mal, para denigrar, Señor, para ensuciar nuestro nombre, te pido que sea avergonzado en el nombre de Jesús. Nos levantamos, Señor, contra todo decreto de muerte, de destrucción, de accidentalidad, de ruina, de miseria, de pobreza, contra toda palabra de esterilidad, Señor, contra toda brujería, contra toda hechicería. Nos levantamos contra todo amarre, contra todo rezo, contra todo conjuro, contra todo enemigo del plan y el propósito de Dios. Toda venda que el enemigo ha puesto se cae por el fuego del Espíritu. Todo tapón y comezón de oídos por oír lo que no es de Dios se cancela en el nombre de Jesús. Cancelamos, Señor, palabras que son soltadas negativas de maldición contra nosotros, contra las familias de esta iglesia, contra nuestros seres queridos, amigos, nuestra ciudad.
Declaramos sin poder esas palabras. Declaramos vida, bendición de Dios sobre nuestras vidas, Señor. Desautorizamos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret toda obra de maldad y la declaramos infructuosa, toda obra de las tinieblas, y la reprendemos, y toda malicia se cancela, y todo altar de brujos y hechiceros es localizado por el fuego del Espíritu Santo y consumido en esta hora, Señor. Toda prisión, todo plan, toda emboscada, toda cadena, todo lazo, todo hueco que el enemigo cabe para hacernos tropezar y caer, caigan ellos mismos en sus propias trampas. En el nombre de Jesús nos levantamos pidiéndote el fuego del avivamiento, pidiéndote un espíritu de oración. Derrama sobre mi vida, sobre nosotros, espíritu de oración, como lo dice tu palabra allí en el profeta. Espíritu de oración, espíritu de ayuno, espíritu de fe, perseverancia. Espíritu Santo, danos ese don de fe para creer tu palabra, para caminar en pos de ella, Señor, y para ver el cumplimiento de ella en mi vida, en mi familia, en mis generaciones y en esta ciudad. Declaramos en esta mañana que tú estás con nosotros, Señor, que tu mano de favor, que tu mano de provisión, que tu mano de bendición y de prosperidad es soltada sobre nuestra vida. Nos cubrimos y nos arropamos bajo el abrigo del Altísimo, bajo tu manto, bajo la sombra del Omnipotente. Y confesamos, Señor, victoria, victoria, victoria. Mes de abril, mes de puertas abiertas, cadenas rotas, candados rotos y victorias y milagros sobre Casa de Restauración. Lo declaramos en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Hecho está y así es. Amén.